Buenos días para todos, muy buenas tardes, quizás para unos hermanos ya muy buenas noches. Hoy la Federación Teosófica se siente muy honrada al recibir uno de sus hermanos por primera vez en este foro. Así es que hoy vamos a recibir a nuestro hermano Patricio Asenjo. Vamos a tener la invocación por nuestro hermano José Álvarez y luego presentaremos al hermano Patricio Asenjo como él se merece. Adelante, hermano José Álvarez, con la invocación. Sí, hagamos unos minutos de silencio y concentrémonos en cada una de las frases que vamos a decir. Oh vida oculta que vibras en cada átomo. Oh luz oculta que brillas en cada criatura. Oh amor oculto que todo lo abarcas en la oscuridad. Que todo aquel que se sienta uno contigo, sepa que por lo tanto también es uno con todos los demás. Paz, paz, paz a todos los seres. Gracias, hermano. Hermano Patricio Asenjo, la Federación Teosófica Interamericana y también a todos los presentes, los recibe este domingo 28 de mayo con mucho cariño a todos. ¿Quién es el hermano Patricio? El hermano Patricio nace en Argentina y es miembro de la Sociedad Teosófica desde el año 1993. Parte hacia España y es miembro de la Sociedad Teosófica Española en el tiempo que vivió en España, perdiendo por sus estudios su membresía y recuperando su membresía nuevamente en el 2017 cuando retorna a Argentina. El hermano Patricio vivió en un seminario Zen, en un monasterio Zen, perdón, donde se cultivó con esa enseñanza. Practicó por mucho tiempo el sufi, por largo tiempo, casi 12 años. Antes del 2017, el hermano Patricio Asenjo es médico convencional y homeópata. Es un estudioso de teosofía y hoy tendremos una charla con él que lleva por título, Vivifiquemos las ideas teosóficas. Todo está sucediendo ahora. Adelante, Patricio, los micrófonos son suyos. Usted está con todos sus hermanos y gracias por estar ahí con nosotros. Muchas gracias. Adelante. Magali. Muchas gracias. Comentarte, Milce, antes que nada, que acabo de enviarte el PowerPoint por las dudas, ¿eh? Lo tenés en tu WhatsApp. Gracias. Bien, vamos a comenzar, si les parece, compartiendo pantalla. La idea, la charla hoy es vivifiquemos las ideas teosóficas, todo está sucediendo ahora, como dijo Magali, y actualmente vivo en Mendoza, como para que sepan de dónde se está transmitiendo. Mendoza es una provincia que está en Argentina, está en la zona del centro de Argentina, pero no estamos hacia la costa, hacia el este, sino hacia el oeste. Mendoza se encuentra al pie de la cordillera de los Andes. Si bien se ha hecho una apertura, tenemos como por ahí costumbres que hemos adquirido de otros Zoom, hacer una pequeña relajación. Entonces, si no les molesta, voy a colocar unas imágenes que van acompañadas de sonido, que después Chuy tendrá que sacar el sonido por el tema del derecho de autor. Pero simplemente
para respirar, ver las imágenes, porque como dice Thich Nhat Hanh, la respiración siempre es un ancla, ¿no? Que nos lleva dulcemente de regreso a casa. Estas imágenes son seguramente las reconocen, son del pintor ruso Nicolás Roerich. Nicolás Roerich fue miembro de la Sociedad Teosófica, miembro honorífico, se le envió su diploma en algún momento, y él donó una pintura, creo que es El Mensajero, que está en Adyar. Y la música en este caso es la música de Armand Amar, de una película que se llama Babasis. Y lo que se oye es una poesía en persa, que es un trocito de Rumi, que dice: los átomos bailan. Nuestra historia, siguiendo un poquito la línea, la onda sufi, vamos a hablar un poquito de una historia del Mulá Nasruddin. Mulá significa maestro. Esta historia, entonces, decíamos que empieza con una historia del Mulá Nasruddin. Mulá significa maestro, y Nasruddin fue un personaje que vivió por allá por el siglo XIII en la Anatolia, que es la actual Turquía. Siempre sus enseñanzas, los cuentos, las historias del Mulá siempre son enseñanzas muy paradójicas. Y como para que se den una idea, en la tumba del Mulá que está en Turquía, una tumba normal, musulmana, es el nicho propiamente dicho, y una especie de casa que hay alrededor. Entonces uno entra por la puerta y se encuentra con la tumba, con el makam. La tumba del Mulá Nasruddin, imagínense, es la misma situación, pero quitémosle el techo y luego le quitamos todas las paredes y solamente dejamos la puerta. Y esa puerta, en la tumba actual, se encuentra encadenada, se encuentra con muchas cadenas y muchos cerrojos. De alguna manera es una forma simbólica de expresar que al mulá no se puede acceder a su conocimiento a través de las formas habituales, ¿no? En esta historia, que se llama Aquí hay más luz, vemos que está bajo una farola, parece ser un patio o tal vez en la calle, de tal manera que alguien ve a Nasruddin buscando algo en el piso, en el suelo, y le pregunta: ¿qué has perdido, mulá? Mi llave, dijo el mulá. Fue así que ambos se arrodillaron para buscarla. Después de un rato, el otro hombre preguntó: ¿dónde se te cayó exactamente? Y él responde: en mi casa. Entonces, ¿por qué buscas aquí? Aquí hay más luz que dentro de mi casa, responde el mulá.
Esta estructura es la que vamos a utilizar un poquito a lo largo de esta charla. ¿Se los vuelvo a leer? Es un cuento muy lindo. Se los vuelvo a leer. Dice, alguien vio a Nasruddin buscando algo en el suelo. ¿Qué has perdido, mulá?, le preguntó. Mi llave, dijo el mulá. Fue así que ambos se arrodillaron para buscarla. Y después de un rato el otro hombre le preguntó, ¿dónde se te cayó exactamente? En mi casa, le dice. Entonces, ¿por qué buscamos aquí? Porque hay más luz aquí que dentro de mi casa. Nuestra historia, por decirlo de alguna manera, empieza bajo esa farola. Empieza en nuestra mente concreta. No sé si se ve bien la imagen. Estas son esas estanterías de metal que están llenas de biblioratos, de carpetas. Y se ve bien. Esas carpetas, de alguna manera, representan todas las ideas que tenemos de nosotros mismos y también todo el conocimiento que hemos acumulado en nuestra vida. Esas carpetas son, como diría Taimni, cuando hace un comentario en la ciencia del yoga, cuando habla de las modificaciones de la mente, Taimni dice, imagínense 5 cajones y cualquier modificación de la mente, cualquier pensamiento que ustedes tengan, cualquier producto de su mente, van a poder colocarlo dentro de uno de esos cajones. De igual manera, en el bibliorato podemos colocar todas nuestras experiencias, todas nuestras ideas, nuestra mente concreta. También es muy probable que entre las carpetas que hay una carpetita que se habla de la sociedad teosófica, la teosofía, donde tenemos los principios, dibujos, tenemos charlas, tenemos comentarios, tenemos cursos a los que hemos ido, notas, un montón de elementos, y seguramente algunos teósofos más de una carpetita. El tema por ahí es que es muy probable que hayamos hecho también de la espiritualidad una carpeta más en nuestro bibliorato. Y con esto sí hay que tener cuidado, porque la espiritualidad no es algo que pueda estar encajado literalmente. Tal vez conozcan a Chögyam Trungpa. Chögyam Trungpa fue un budista tibetano que también tuvo que salir del Tíbet en la misma época que el Dalai Lama, cuando entra el ejército de ocupación, después de ese gran terremoto en el Tíbet, allá en el 1950, 1960. Y también tiene que salir huyendo. Chögyam Trungpa representaba, así como el Dalai Lama representaba un linaje, Chögyam Trungpa creo que era de los Kagyu y otro linaje más. Y sale huyendo por una zona del Himalaya bastante complicada, con 20 años, y fue un milagro realmente que saliera vivo. Chögyam Trungpa conoció a Krishnamurti, de hecho hay algunas charlas que comparten, y él acuña un término muy curioso que es materialismo espiritual, que es un término acuñado hace tiempo, pero que hay que tenerlo siempre como muy presente, porque creo que vivimos en una época donde es muy fácil hacer un materialismo de lo espiritual. Creer que podemos ponerlo en carpetas o inclusive venderlo en forma de cursos o iniciaciones, como vemos, ¿no? Que tomar un curso de tanto tiempo te cuesta tanto dinero y te dan tal iniciación. Vivimos en un momento de mucho materialismo espiritual, como dice Chögyam Trungpa. Para poder avanzar un poquito, nosotros pasamos de la mente concreta, entonces tenemos que hablar un poco de lo que son los principios. Los principios del hombre son elementos orgánicos, vivos, que están sucediendo en este momento. Tenemos que sacar un poco la carpeta, despolvorarla, sacarle un poquito el polvo a las hojas. Esa constitución septenaria que teníamos así en plan uno arriba del otro, nos sirve, pero tenemos que darle un poquito de vida. Entonces vamos a utilizar y charlar un poquito del septenario, que Blavatsky lo llama semi-esotérico, y vamos a utilizar el emblema, es decir, este conjunto de símbolos en los cuales están los 7 principios, llamémosle así por el momento. Podemos ver claramente en este simbolismo que Atman está representado como una esfera, y es una esfera, y Atman está por fuera, digamos, de la comprensión del individuo, completamente por fuera. Si lo vemos, está completamente fuera.
Atman lo interpenetra todo, absolutamente todo. Por eso Blavatsky dice, Atman ni siquiera podríamos llamarlo un principio, lo atraviesa todo completamente. A su vez, Atman, que lo atraviesa todo, que está más allá del entendimiento de la persona, por eso se suele decir que quien pregunta yerra y quien responde yerra, tiene un vehículo, tiene, como dirían los cabalistas, una primer vasija capaz de contenerlo. Esa primer vasija que lo contiene, nosotros en Teosofía la llamamos Buddhi, y es lo que aparece como una semiluna de color amarillo, que en parte ya está dentro de los límites de la comprensión del individuo, y en parte no. Pero es lo único a lo que podemos llegar a comprender de Atman es a través de esta vasija que llamamos Buddhi. Para nosotros, para nuestro nivel de comprensión, Atma Buddhi funciona como una unidad. Es lo que llamamos en Teosofía la mónada. Esta mónada está descrita, ustedes vieron que en la doctrina secreta, en el proemio del primer tomo, aparecen 3 proposiciones fundamentales, que son muy claves y las cuales hay que tener, por decirlo de alguna manera, como en el background, hay que tener siempre la idea de estas 3 proposiciones cuando estudiamos teosofía, y sobre todo cuando estudiamos la doctrina. Dice la tercera proposición, con respecto a este Atma Buddhi que vemos aquí. Primero lo leo completo y después lo vamos desmenuzando un poquito. Ningún Buddhi puramente espiritual, alma divina, puede tener una existencia consciente e independiente. Antes que la chispa que brotó de la esencia pura del principio sexto, o sea, el alma suprema, haya pasado por todas las formas elementales pertenecientes al mundo fenomenal de aquel Manvantara y adquirido la individualidad, primeramente por impulso natural y después por esfuerzos autoinducidos y autoideados, regulados por su karma, ascendiendo así por todos los grados de inteligencia, desde el manas inferior hasta el manas superior. Lo vuelvo a leer deteniéndonos un poquito, y tal vez omitiendo algunas partes. Ya sabemos que esta mónada, este Buddhi, este Atma Buddhi, es una chispa del alma suprema, ¿verdad? Entonces fíjense lo que dice, ningún Buddhi puramente espiritual puede tener una existencia consciente e independiente. Es decir, que la finalidad es obtener esa autoconciencia, ser una entidad existente, consciente, independiente. No puede ser consciente, independiente, hasta que haya pasado por todas las formas elementales pertenecientes al mundo fenomenal de aquel Manvantara, o sea, de la manifestación. Por si alguien no conoce la palabra Manvantara, podríamos decir que es la manifestación. El Big Bang, toda la manifestación. De tal manera que, al decir de Rumi, un poeta persa, decía Rumi cuando nos cuenta este periplo, lo dice poéticamente, dice, morí como mineral y me hallé planta. Morí como planta y me hallé animal. Morí animal y fui hombre. ¿Qué he de temer? Fíjense qué linda manera de contar este periplo de Buddhi. Entonces, Buddhi, para ser consciente, independiente, debe pasar por todas las formas del mundo fenomenal en esta existencia. Y ha adquirido individualidad, primeramente por un impulso natural, es como que seguimos el río, y luego, y acá es donde nos encontramos los teósofos, dice, y luego, después, por los esfuerzos, autoinducidos y autoideados. Los esfuerzos que realizamos son autoinducidos. Autoinducidos significa que nadie nos puede obligar, significa que nadie nos puede decir tenés que evolucionar. Es ahí donde uno comprende por qué los maestros siempre aconsejan. El camino, el esfuerzo es autoinducido. Yo lo tengo que generar. Y es autoideado, lo cual es maravilloso. Es autoideado, es creado en nuevo. Lo tengo que generar yo. Tampoco me lo pueden dar, no me pueden enseñar el camino. Me dan las pistas y lo tengo que caminar yo. Todo esto evidentemente regulado por el karma.
Entonces Buddhi, para poder tener esa existencia consciente, ha de pasar por todos los elementos, ha de continuar por el impulso natural, ha de tener esos esfuerzos autoinducidos y autoideados en este punto de la evolución, y ascendiendo así podremos ascender, dice, esta conciencia por todos los grados de la inteligencia, desde el manas inferior, que está pintado aquí en verde clarito, hacia el manas superior, que está pintado en azul. Volvemos al mapa. Siempre voy a tratar de dar la explicación y volver al mapa, dar una explicación y volver al mapa. Y entender, tener siempre esta percepción de que esto no es algo estático, sino que es algo que está sucediendo en este momento. Buddhi-Manas interpenetra todo. Blavatsky en alguna carta, en algún escrito, dice, y a veces hay gente que se sorprende, ¿no? Dice, Buddhi está también en un mosquito. Y sí, Buddhi también está interpenetra a un mosquito. Lo que pasa es que el mosquito no le puede dar la autoconciencia a Buddhi. Pero sí, Buddhi está en todo, lo interpenetra todo. Ese Atma Buddhi está en todo. Ahora tenemos que hablar un poquito sobre esta estrella de 5 puntas que aparece invertida, que es lo que llamamos kamas. Kamas es el instinto, de alguna manera. En este dibujo, lo que está pintado en color naranja y rosa pálido, podríamos decir que es como el soporte vital, si se quiere, ¿no? Lo que necesitamos para vivir, pero kamas es lo que Blavatsky llama el alma animal. Este alma animal ha tenido que ir evolucionando, si se quiere, para poder ser receptáculo de manas. Es algo orgánico, vivo, que está sucediendo en este momento. Si nosotros vemos las imágenes darwinianas, ¿no? Vieron ese chimpancé que se va irguiendo y se va poniendo de pie y aparece el Homo neandertal, después aparece el Homo habilis en ese dibujo, ¿no? Y el Homo sapiens, etc. Entonces nosotros podemos ver esa imagen y en teosofía sabemos que esa imagen, que normalmente se le llama evolución, en teosofía se dice, esta es la evolución aparente, no es la evolución real. Entonces, de tal manera que vamos a colocar un ejemplo para entender un poquito más cómo es la evolución en la teosofía. Si nosotros tuviésemos, vamos a hablar de la evolución, ¿verdad? Si nosotros tuviésemos una melodía, y fuera una melodía muy básica, una melodía como podría ser la melodía de una noche, en el mundo prehistórico, ¿no? Con los ruidos de la noche. Entonces los instrumentos que vamos a necesitar para esa melodía tan básica, los podemos construir con huesos, frotando, tal vez si en algún hueso de algún agujerito podemos imitar el viento. Es decir, que los instrumentos musicales van a expresar aquella música tan simple y la música se va a ver expresada por esos instrumentos. Y es como si aquí tuviésemos una primera foto de los instrumentos. Si tuviésemos una melodía más compleja, si fuese una melodía más bella, entre comillas, pero básicamente más compleja, necesitaríamos que los instrumentos fueran distintos. Necesitaríamos unos instrumentos más evolucionados, tal vez algunas cuerdas, tal vez que el hueso tuviese varios agujeros para generar varios tipos de sonidos distintos, la percusión mejorara un poquito, de tal manera que ese nuevo punto de evolución estaría expresando aquella música más compleja a través de instrumentos más complejos. Siempre es como una suerte de la expresión de la música a través de un vehículo y el vehículo expresando la música. Y tendríamos como una siguiente foto. Podríamos continuar así con melodías cada vez más complejas hasta llegar, por ejemplo, a la novena sinfonía. La novena sinfonía ya no podemos interpretarla con instrumentos prehistóricos ni con los históricos del principio. Necesitamos la evolución de esos instrumentos para poder expresar toda su magnitud. Entonces necesitamos de una filarmónica. La filarmónica va a ser aquella vehículo capaz de expresar la música y la música se va a ver expresada en este vehículo. Este es el sentido de la evolución en la teosofía. Las fotos del instrumento que tenemos
podríamos asimilarlas a las fotos de la hominización. Y vemos que no es la evolución en forma lineal, sino que la evolución verdadera es a través de la emanación, del principio de emanación. Es un cuerpo respondiendo a una nota clave superior a él, expresándola. De tal manera que el animalito humano ha debido, a través del tiempo, volverse cada vez más complejo y perfeccionado, de alguna manera, para poder ser vehículo y expresión de una melodía cada vez más compleja. En este caso, nuestro animalito humano llega a un punto en donde es capaz de expresar, de vehiculizar la nota clave que emite el Manú, que es la melodía de Manas. Cuando el animalito humano tiene ese nivel de complejidad suficiente, puede expresar Manas, y en ese momento aparece el principio manásico. Que el principio manásico está dibujado como si fueran estos dos triángulos, uno azul y uno más verde clarito. De alguna manera, podríamos decir que este principio manásico aparece en ese momento de evolución. Manas siempre lo identificamos con la mente. Siempre tenemos esta como que es lo primero que nos sale. Manas, mente. Y es cierto, Manas es mente. Eso es el hombre. Pero Manas también, como lo expresa Sankaracharya en el Atmabodha, tiene un elemento que es tremendamente importante y es el ahankara, que es ese principio que nos da el sentido de yo soy yo, que nos brinda la autoconciencia. De tal manera que Manas, cuando nos está brindando ese principio de autoconciencia, es de alguna forma como que en el momento, si fuese una linterna y alumbra a Kamas, al animalito humano, y al alumbrarlo nos generamos una autoidentificación con el animalito humano. Esto nos pasa con todo en realidad. Nosotros podemos verlo de que habitualmente si encendemos la televisión nos quedamos atrapados por la imagen, es como que la vivimos. O si vemos una obra de teatro es como que nos metemos, nos sumergimos en la obra de teatro. Es una característica de Manas. Manas, como si fuese una linterna, alumbra al animalito humano y en ese instante nosotros nos identificamos con el animal humano y añadimos a ese elemento el principio manásico, de tal manera que aparece lo que nosotros llamamos Kama Manas. Esperemos que hasta ahí se vaya entendiendo. Cualquier cosa, yo no tengo visibilidad, pero si alguien levanta una mano o hay algo que no se comprenda, nos detenemos, vamos viendo, no hay ningún problema. Compartimos. Esto es un dar y un recibir constante, un compartir. En un proceso orgánico como es este, es muy importante saber hacia dónde vamos. Siempre, ¿no? Si yo voy a hacer un trekking, es importante saber dónde estamos, porque si no, no sé si voy hacia el mirador o si estoy regresando a la cabaña, por decirlo de alguna manera. O si estamos en un shopping también, va a haber un cartel, un mapa y nos va a decir, usted está aquí, y a partir de ahí podemos saber hacia dónde nos dirigimos. Ese usted está aquí arranca en nosotros con la cosmogénesis. Blavatsky ahí nos va a situar dónde estamos. Y Blavatsky nos dice, están en el globo D, este globo que llamamos la Tierra. Entonces, ese globo donde estamos en este momento es el punto más denso, por llamarlo de alguna manera. Es lo que se llama Prakriti, la materia. Y en Kabbalah se le llama Malkut. El globo ha pasado por estratos más sutiles, haciéndose más denso, y tendrá que volver a momentos más sutiles, pero con un viaje de conciencia. Este viaje es como el de Ulises, ¿no? Que tiene que hacer un recorrido y volver a Ítaca. Cuando vuelve, viejo, de barba, no lo reconoce nadie, y en su casa habían hecho unos destrozos. De igual manera, el camino de autoconciencia es el mito del héroe.
Nosotros aquí estamos haciendo exactamente lo mismo. En este camino estamos en este punto globo de tierra, Prakriti, Malkut. Entonces, ¿dónde estamos? En el punto más denso que hay a nivel planetario. Que está bueno saberlo. Blavatsky, como para que no queden dudas, dice este septenario, coloca, por ejemplo, fíjense, Prakriti, 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 Prakriti en Kama Manas, Prakriti en Manas, Prakriti en Manas superior, Prakriti en Buddhi. Todo esto es Prakriti. Este triángulo aquí representa la conciencia. La base de la conciencia en nosotros está en Kama Manas. Es decir, que estamos en el punto más denso y dentro del punto más denso estamos en nuestro nivel de conciencia en Kama Manas. No estamos en Buddhi, no estamos en Manas tocando Buddhi. Nuestro nivel está ahí, en Kama Manas. Si no nos quedó claro, en las instrucciones esotéricas, el septenario de la conciencia coloca directamente el septenario de la conciencia del plano objetivo terrestre y divide Kama Manas en 7. Si no estaba claro, nos lo hace más patente aún. Y por supuesto que nuestra tríada y nuestro cuaternario están aquí. Tenemos un Atma dentro de Kama Manas, un Buddhi dentro de Kama Manas, un Manas dentro de Kama Manas, un Kama Manas en Kama Manas, etc. Fíjense que la teosofía es siempre muy coherente y muy lógica. Uno dice, este es el punto en el cual estamos, realmente esto es Kama Manas. Y es cuestión de encender la tele, ¿no? Si el animalito humano tenía un sentido de evolución y en el cual utilizaba principalmente para su evolución una fuerza que podríamos decir autocentrada. El animalito humano utiliza en su evolución energías autocentradas, como la sexualidad, como el macho alfa, todo es en pos del mejoramiento de la especie, etc. Todos estos elementos instintivos, podríamos decir. Kama Manas, en cambio, en nuestra mente, es lo que hacemos, como decía Juan Viñas, es peor que el animal, porque es nuestra mente aplicada sobre esos instintos animales. Y uno dice, no, pero yo no estoy en ese punto. Es cuestión de encender la televisión, ¿no? Si ves una publicidad vas a ver que te tratan de vender un vehículo con una chica en minifalda. O si ves las noticias, bueno, directamente ya es incomprensible el nivel de violencia, los abusos, la violencia intrafamiliar, la violencia que está haciendo en este instante la guerra de Ucrania, las guerras que habrán en todo el mundo, es incomprensible, pero es que estamos ahí, estamos en Kama Manas. Esta tríada que representa siempre los aspectos más superiores, o más intangibles, o más sin formas, siempre está dibujado como un triángulo. En esto de la lógica y en esto de la coherencia nos sale también a la ayuda la coherencia dentro de la geometría. Con 3 puntos no podemos construir nada en el mundo de las formas. 3 puntos solamente son planos que podemos imaginar, lo podemos agarrar con la mente, el concepto de 3 puntos. El plano es solamente imaginario, no podemos tocarlo, no podemos, no es una forma. Las formas, para que haya una forma, un volumen en nuestro plano físico, tienen que haber 4 puntos. Y esto es, con 4 puntos se construye el tetraedro, que es la primera forma o volumen platónico. El primer elemento que podemos tocar sobre la Tierra tiene 4 puntos. Por eso nuestro cuaternario es en base a 4 puntos. Y por eso la tríada es algo arrúpico, sin forma, que está en nuestra imaginación. Fíjense qué coherente todo, ¿no? Hasta la geometría nos sale al auxilio. Entonces, seguimos, ¿no? Yo sigo insistiendo con el diagrama y con tratar de ver el diagrama, este emblema, como algo vivo en nosotros. Teníamos, decíamos, esta dupla monádica. Esto es la mónada propiamente dicha, de que siempre se habla, que la teosofía es monista. Bueno, esta es nuestra mónada, Atma Buddhi. Atma Buddhi, que vimos por la tercera proposición, que tiene que adquirir conciencia y para eso atraviesa todos los mundos. Y llega un momento donde tiene que pasar por el hombre e ir ascendiendo desde la inteligencia o manas inferior hacia el manas superior para construir esto. Entonces tenemos un elemento.
Tenemos el elemento del animalito humano que ha tenido que evolucionar y llegar a un punto donde estaba como en su punto justo de cocción, capaz de vehiculizar la música aquella, vehiculizar manas. La nota clave de manas. Está en ese punto ya. Y entonces aparece manas. Y manas, como decíamos recién, es un principio que aporta mente y aporta autoconciencia. Y de alguna manera manas está enfocado, como vemos en el dibujo, en el diagrama, en el animalito humano. Y por eso se ve y nos vemos identificados con el animal humano. Esto es lo que llamamos mente concreta, esto es lo que llamamos kama manas, esto es nuestro bibliorato, estos son todos esos elementos. De alguna manera podemos ver o hacernos de a poquito una idea sobre esto. De acá tal vez no me quiero olvidar de hablar de este puentecito. Esto es otro elemento más que aporta manas, aporta la Ahamkara, aporta la mente y aporta un puentecito que Sankaracharya le llama el órgano interno. Este puentecito nosotros lo conocemos como Antaskarana, ¿verdad? Y fíjense que el Antaskarana está formado por material del manas concreto, de nuestra mente habitual. Esto es muy lindo de entender, si podemos por ahí indagar un poco más. Recordemos que decíamos que el animal humano está en su punto justo de cocción para que aparezca manas. Y entonces su evolución hasta aquí había sido autocentrada, habíamos dicho, ¿no? Pero sin embargo, el animal humano, en nosotros también, hay unos deseos que, porque Kamas es deseo, hay unos deseos que Blavatsky llamó deseos puros, que son deseos que no se mueven hacia lo autocentrado, sino hacia lo abstracto. De tal manera que, de alguna manera, nosotros vamos a construir un puente hacia aquello con deseos no autocentrados. Esos deseos no autocentrados no son ni más ni menos que eso que a veces sentimos como el anhelo, a veces podríamos describirlo como amor, compasión, entrega, servicio, dar. Todos estos elementos son los ladrillos con los que construimos ese Antaskarana, que es lo que nos permite que nuestra conciencia, que la conciencia en sí, pueda evolucionar, pueda ascender desde el manas inferior, atravesando, dice la tercera proposición, todos los grados de la inteligencia, y yendo desde el manas inferior hacia el manas superior por este puentito o Antaskarana. Blavatsky, menciono mucho Blavatsky porque me pareció que cuando uno estudia una constitución septenaria, por ejemplo, para no generar confusión, porque yo no tengo la altura como para poder mezclar las distintas tablas que existen, utilizo la tabla de Blavatsky simplemente. Blavatsky, cuando habla de este manas inferior, dice: la mente inferior es la mente concreta, la que está interesada en los objetos materiales y que vive en y por las sensaciones. La mayoría de las personas son autoconscientes, somos autoconscientes principalmente a este nivel, y su principal instrumento es el cerebro físico. El aspecto, vamos al triángulo superior en azul, el aspecto más noble y sublime de la mente, el ego permanente e imperecedero. Este es el verdadero hombre, ¿verdad? El ego permanente e imperecedero, que en su marcha evolutiva va recogiendo todas las experiencias más elevadas y tiende, sin cesar, a remontarse hacia el alma espiritual búdica. Entonces tenemos la mente concreta, tenemos lo que llamamos mente superior, a la mente propiamente dicha, y el puente que construimos para acceder a ello. Hasta aquí, lo que he tratado de ir mostrando es ese proceso vivo, o que al menos yo considero que es un proceso vivo, no, así lo es. Seguramente es un proceso vivo que está sucediendo ahora, que en este momento están los principios actuando, está Buddhi,
pujando, intentando regresar, gravitando hacia los niveles más superiores. Está Manas, está nuestro cuerpo, nuestro cuerpito, nuestro animal humano. Están todos estos elementos en vivo en este momento interactuando. Y lo que yo puedo observar de ellos es que esta mente que llamamos mente habitual, mente concreta, es la que podríamos llamar la mente que está llena de los pensamientos, de las palabras, es la mente de las carpetas archivadas, es el cerebro, es el fenómeno en sí. Yo creo que en esto podemos estar todos de acuerdo. Y a través de ese antascarana, nuestra conciencia puede ir ascendiendo. La conciencia, no podemos hacer que el cuerpo, el cerebro, las palabras, las carpetas archivadas pasen a mana superior. Eso no es el trabajo. El trabajo es que la conciencia pase a mana superior. Y ese mana superior es como que se nos terminan las palabras. Justamente, el puente atraviesa un abismo. Christian Kohnen, un teósofo argentino, solía decir que la doctrina secreta es como un trampolín. Un trampolín que nos permite saltar. Pero hay un punto donde las palabras se quedan cortas cuando tenemos que ir hacia este otro aspecto en nosotros mismos. Ese otro aspecto, claro, ya está más en posesión de los poetas, ¿no? Es el nóumeno, es el silencio, es el corazón. Rumi, que lo repito, es un poeta fantástico, dice que el lápiz estaba ocupado escribiendo y que cuando llegó el amor se partió en dos. Creo que es una bella manera de expresar lo que a veces las palabras, estas carpetas de las cuales estamos hablando, tienen sus propias limitaciones, tenemos las limitaciones, y que la conciencia que está situada en el intelecto y que tiene que pasar hacia la conciencia espiritual que está en el corazón, maneja otro lenguaje. Notze te ipsum o temet notze, de forma contraída, lo utilizo acá simplemente como una imagen, recordatorio, de que en mí hasta aquí he llegado. Entonces, a partir de aquí, tengo que citar gente que ha transitado, que parece ser que ha olido el perfume de la rosa, como quien dice, ¿no? Entonces, voy a utilizar 2 o 3 teósofos para comentar qué aparentemente es lo que hay y cómo se camina hacia allá. Y podríamos haber tomado en realidad sufis, ¿por qué no? Gente del camino sufi. Podríamos haber tomado místicos cristianos del camino contemplativo, podríamos haber tomado gente de la Kabbalah, podríamos haber tomado patriarcas del budismo zen, cualquiera. Y es muy probable que toda esta gente hablasen lo mismo, porque en ese punto la esencia es la misma. Lo que cambia son las palabras, de acuerdo al paradigma de cada uno, es como el ropaje con el que se viste aquella esencia. Van der Leeuw, miren qué ojos tan bonitos, Van der Leeuw fue un teósofo que fue lamentablemente como una estrella fugaz. Vivió pocos años, falleció en el 34, él era aviador y se estrelló en Tanganica, en África. Él decía, al pensar en nosotros mismos, propendemos a representarnos en la imaginación con el particular aspecto personal que tenemos en aquel momento, con nuestras cualidades mentales y emotivas, es decir, con todo lo perteneciente a nuestra actual personalidad. Esta autoidentificación del alma con el instrumento por el que se manifiesta es el primer obstáculo que hemos de vencer. Lo vuelvo a leer. Estas frases las voy a leer 2 veces. Al pensar en nosotros mismos, propendemos a representarnos en la imaginación con el particular aspecto personal que tenemos en aquel momento, con nuestras cualidades mentales y emotivas, es decir, con todo lo perteneciente a nuestra actual personalidad. Esta autoidentificación del alma con el instrumento por el que se manifiesta es el primer obstáculo que hemos de vencer. Y continúa. Cuando al meditar
Ya arrancamos, ¿no?, con el camino que tenemos que realizar. Cuando al meditar nos esforzamos, palabra esfuerzo otra vez, cuando al meditar nos esforzamos normalmente en abstraernos del temporal instrumento que llamamos personalidad y procuramos verla como una de los centenares de personalidades en que vida tras vida ha ido adquiriendo experiencia el alma, llega un momento en que la conciencia de nuestro verdadero ser llena el vacío dejado por la subtracción de la personalidad. Vuelvo a repetir esto del fuego creador. Dice, cuando al meditar nos esforzamos normalmente en abstraernos del temporal instrumento que llamamos personalidad y procuramos verla como una de los centenares de personalidades en que vida tras vida ha ido adquiriendo experiencia el alma, llega un momento en que la conciencia de nuestro verdadero ser llena el vacío dejado por la subtracción de la personalidad. Creo que lo podemos entender en base al diagrama y lo que hablamos de la constitución septenaria y en el verlo en forma dinámica, cuando hablamos de manas, cuando hablamos de la conciencia. Creo que todo eso nos tiene que servir para poder entender a Van der Leeuw. Otro teósofo que elegí fue Geoffrey Hodgson. Geoffrey Hodgson fue un poco más cercano a nosotros, murió en el 84, y tal vez dentro de la teosofía es más conocido porque fue un clarividente, ¿verdad? Él tiene un librito donde habla como las etapas. Él fue obispo de la Iglesia Católica, por eso vamos a ver que en sus palabras hay más impregnación del cristianismo, por decirlo de alguna manera. Y en ese librito que habla de las etapas hacia el sendero espiritual o hacia la iluminación, no me acuerdo cómo se llama. Dice así, Geoffrey Hodgson: piensa en tu camino hacia el principio de unidad, tan lejos como puedas. Luego aquieta la mente de modo que no interfiera. Serénate y sabe que yo soy Dios. Enfoca el centro de conciencia sobre la mente, por sobre la división, en la unidad, afirmando la unidad con Dios y volviéndote mentalmente sereno. Haz los últimos 2 pasos con la imaginación hasta que por la práctica se vuelva posible transferir el centro de conciencia de la forma al nivel amorfo, del universo fenoménico al del noumeno, de los efectos a las causas. Creo que nos van señalando cómo ir pasando de ese manas concreto en verde hacia ese noumeno, corazón, centro espiritual, conciencia espiritual, etc. Así como el cerebro es el centro de la conciencia intelectual, el corazón es el centro de la conciencia espiritual. Así como el cerebro es el centro de la conciencia intelectual, el corazón es el centro de la conciencia espiritual, nos dice Blavatsky. Y nos dice también, en sus horas de meditación silenciosa, el estudiante encontrará que hay un espacio de silencio dentro de él, donde puede encontrar refugio de pensamientos y deseos, de la confusión de los sentidos y los engaños de la mente. Al hundir su conciencia profundamente en su corazón, puede llegar a este lugar, al principio solo cuando está solo en el silencio y la oscuridad. Lo vuelvo a leer. En sus horas de meditación silenciosa, el estudiante encontrará que hay un espacio de silencio dentro de él, donde puede encontrar refugio de pensamientos y deseos, de la confusión de los sentidos y los engaños de la mente. Al hundir su conciencia profundamente en su corazón, puede llegar a este lugar, al principio, solo cuando está solo en el silencio y la oscuridad. Nuevamente, es ese tránsito, ¿no?, que nos lo describen de alguna manera, pero que tenemos que caminarlo cada uno, porque es autoideado y es autoinducido. El camino lo tenemos que hacer nosotros. El esfuerzo, nuevamente la palabra, el esfuerzo debe ser el de centrar continuamente la conciencia en el corazón y escuchar las indicaciones de la conciencia espiritual.
porque pese a que el éxito esté lejos, debe haber un comienzo y el camino se abrirá. El esfuerzo debe ser el de centrar continuamente la conciencia en el corazón y escuchar las indicaciones de la conciencia espiritual, porque pese a que el éxito esté lejos, debe haber un comienzo y el camino se abrirá. Entonces, creo que es bastante claro, ¿no? Nosotros podemos hacer un barrido, un conocimiento de nosotros mismos. Tenemos que ver dónde estamos, tenemos que entender cuál es nuestra posición en el mundo y tenemos que entender hacia dónde vamos. Y también auxiliarnos, ¿no?, con aquellas personas que han caminado este sendero. Entender que todo esto es un proceso vivo que está sucediendo en nosotros, creo que es la clave de la vivificación de las ideas teosóficas. Volvemos a leer la historia con la que arrancamos hace un ratito atrás, y dice: alguien vio a Nasruddin buscando algo en el suelo. ¿Qué has perdido, mulá?, le preguntó. Mi llave, dijo el mulá. Fue así que ambos se arrodillaron para buscarla. Después de un rato, el otro hombre le preguntó: ¿dónde se te cayó exactamente? En mi casa. Entonces, ¿por qué buscas aquí? Hay más luz aquí que dentro de mi casa. Creo que el mulá, igual que nosotros, sabemos que la clave, la llave, está en nuestro hogar. La clave está en el corazón, la clave está en la conciencia espiritual. Lo que pasa es que seguimos buscando de alguna manera donde estamos más cómodos, que es en nuestra biblioteca, que es entre nuestro conocimiento concreto, que es entre el bibliorato y entre los biblioratos. Lo que pasa es que tenemos que entender de alguna manera que en el bibliorato no se encuentra la solución, no está allí la llave. En los biblioratos, en nuestro conocimiento, es cierto que hay información muy importante, pero esa información son las instrucciones, esa información son como los planos, son las guías que nosotros necesitamos para hacer la obra. La obra solamente la podemos realizar nosotros. Esa obra es lo que dice en la proposición, en la tercera proposición. Esa obra es un trabajo que nosotros hacemos por un esfuerzo propio, autoinducido y autoideado. Esa obra es lo verdaderamente espiritual. Y creo que esa obra es también lo verdaderamente esotérico. Ya terminando, espero que no se hayan cansado. Gracias, Magali. Ya terminando, quería contarles, seguramente van a reconocerlo, ¿no? Esta frase que dice que si uno no puede ser el sol, ¿no?, que el sol que alumbra los valles, las montañas nevadas, las cumbres, si uno no puede ser el sol, sé el planeta humilde. Y continúa la voz del silencio diciendo: sé como la estrella vespertina que guía a aquellos que en total oscuridad tienen una indicación por dónde seguir. Creo que en nosotros, si no podemos, o si estamos, hay que ver dónde estamos y a dónde podemos ver que podemos también ser un planeta humilde, es siempre algo importante, ¿no? Podemos ser como esa estrella vespertina, débil, confundida entre la multitud, que puede guiar a aquellos que están en total oscuridad. Terminando, esta hermosa foto de Borges. Borges tenía una frase muy bonita y decía: pero quizás en una conversación más importante que lo que se dice es lo que el interlocutor siente como existiendo detrás de las palabras pronunciadas. Pero quizás en una conversación más importante que lo que se dice es lo que el interlocutor siente como existiendo detrás de las palabras pronunciadas. Y ahora sí, con esto termino y dejamos la palabra a todos los hermanos que quieran corregir, complementar, completar o preguntar. Están abiertos los micrófonos. Gracias, hermano. Gracias, Patricio, por tu charla. Muy dulce, muy tierna, muy práctica, muy instructiva. Así es que a veces con esos detalles vamos comprendiendo.
verdaderamente nuestros pasos por este mundo que llamamos sociedad teosófica. Bueno, ¿algún hermano que quiera, por favor, hacer alguna pregunta, alguna aportación al hermano Patricio? Adelante, por favor. Mari tiene levantada la mano, Magali. Y José Luis. Bien, gracias, porque yo no, se me había olvidado decir que yo no hablo las manitas. Adelante, Vilmari. Muchas gracias, Magali. Yo lo que quería comentar a propósito de lo que nos acaba de explicar el hermano Patricio es que él de alguna manera acentuó mucho la importancia del silencio en este proceso. Sí, en la meditación, preguntarnos, pues, pues finalmente darnos cuenta que solamente esta es una vida de todas las que hemos tenido, según lo que entendí. Pero de acuerdo a esto, me parece que es algo que me lleva a preguntar en qué medida este silencio debe ser roto por la demanda de servicio que tenemos en el entorno, ¿no? Porque de pronto a veces tal vez haya ahí un desequilibrio, ¿no? Entre la acción hacia afuera y la acción hacia adentro, o a lo mejor hay un equilibrio que yo, por mi corto desarrollo, no logro entender. Eso es lo que yo quisiera preguntar, porque yo a veces tengo necesidad de aislarme y del silencio, y sin embargo, de pronto, pues el mundo te pide cosas, ¿no? Alrededor, y entonces, pues no te puedes abstraer. Esa es mi pregunta. Muchas gracias. Bueno, yo contesto entre comillas, contesto. Esto es un comentario propio y por supuesto que estamos habilitados todos a participar en la conversación. Es muy curioso, en los libros místicos más chiquitos, creo que es en Luz en el Sendero, ¿no? Habla de que se avance hacia el exterior resueltamente hacia el interior del Mari. Hay algo ahí como mágico, si se quiere, pero ese silencio del cual hablamos ahora no es tanto un silencio como uno se puede imaginar simplemente de estar en silencio en casa y de repente te vienen a golpear la puerta porque necesitan algo. Es un silencio desde el cual puedes actuar constantemente y puedes servir, porque el camino de autoconciencia y esa puente que construimos es sobre eso, es sobre el altruismo, es sobre el dar, es sobre el servicio. Entonces, ese silencio del que se habla no es un silencio que te va a abstraer de la vida diaria, es que te permite moverte dentro de la vida diaria desde un punto y una inteligencia mucho más sabia de lo que sería simplemente nuestra mente concreta. Es un silencio que podrías decir que te permite dar tal vez con más sabiduría inclusive. No lo veas como contradictorio. Me parece que no es por ahí. Muchas gracias, me parece, creo que mucho más claro. Gracias. Gracias, hermana. Adelante, ¿quién más tiene una manita levantada por ahí, por favor? José Luis. José Luis. Okay. Adelante, José Luis, a la sala, pase. Gracias, Magali. Bueno, primero, gracias, Patricio, por compartir. La charla fue muy inspiradora y yo me ponía a pensar de que, bueno, pues evidentemente todo está ocurriendo. Tal vez solo vemos lo malo y decimos la sociedad está mal y estamos mal, pero el tema es que no vemos lo bueno que está ocurriendo. No solamente a nivel humano, a nivel de los otros reinos, a nivel de las plantas, los animales que nos demuestran que, bueno, pues están evolucionando. Y ahí me preguntaba, los estudiantes de teosofía, cuando leemos la voz del silencio, entendemos que hay un camino, hay un sendero y que en algún momento lo tenemos que hollar, pero
bueno, pues uno dice, y en mi caso me ocurre, yo no estoy preparado todavía, me falta mucho para hollarlo. Entonces, ¿por qué será que todavía no estamos decididos, animados a empezar a hollar ese sendero que sabemos que es muy, muy difícil, pero que sabemos que nos conduce a la autoliberación? Eso, esa es la pregunta, Patricio. Y el segundo tema, al ver, cuando mostrabas la estrella y la constitución septenaria, cuando veíamos que el vehículo búdico es una media luna que está encima de la estrella, encima del huevo áurico, se me ocurrió que, bueno, pues las vírgenes también tienen en los pies una media luna, ¿no? ¿Podría haber alguna relación del Budi, del vehículo Budi con las vírgenes? Ese es un segundo tema, que tal vez no tenga que ver mucho con el tema de hoy, pero bueno, es la pregunta igual. Gracias, Patricio. Yo soy como Dori, prácticamente, muy poca memoria. Sí está vinculado en el simbolismo. María, recordemos que es la mar, la luna, etc. Va a haber una vinculación, pero no la busques tanto por el lado de Atman. Más bien va por el lado de la madre, de la tierra, de la vida, la luna en sí misma que rige los movimientos del agua, que rige nuestras formas físicas y todo eso. Me parece, en ese simbolismo. Y José Luis, en la primera parte de la pregunta, donde te centraste más bien sobre el sendero, en el sentido de lo que caminamos y porque el sendero lo ves como por ahí como algo difícil y si uno se atreve. En realidad, todos esos son procesos mentales, José Luis. Nosotros estamos ya estás caminando por el sendero mismo. Tu vida es el sendero, no hay otra. El resto son esta parte mental que se agobia, se desagobia, se pierde, pero ya lo estás haciendo. Luego es cierto que hay un momento en donde comenzás a cansarte, a hartarte, y es lo que llama Jaochín el desconcierto divino. El descontento, también es un desconcierto. Hay un descontento. Y entonces uno comienza a observar y a tratar de hacer un esfuerzo y a poner, curiosamente, como un punto de seriedad en la búsqueda, si se quiere. Pero no es algo que... creo que donde hay que tener cuidado es cómo la mente, en este sentido, hace uso de todo. Entonces, relaja la mente. Creo que hay que darle menos importancia a esta estructura mental que tenemos. Hay que darse cuenta que estamos caminando el sendero y por ahí, si podemos, le vamos poniendo un poquito más de seriedad. Nada más. No sé si alguien tiene algo más que compartir ahí con respecto a lo que acaba de decir José Luis, o lo que sea. Gracias, José Luis, por la pregunta. Bueno, ¿alguien más tiene una manita levantada? ¿A vos? Sergio. Ok. Sergio, por favor, pase a la sala. Sí, gracias. Muy inspirador todo. A mí me fue muy útil todo lo que se dijo, todo el contenido, pero creo que lo más sencillo como que me cuesta entenderlo. Por ejemplo, bueno, específicamente en el relato de Aquí hay más luz. ¿Me podrías explicar, Patricio? No, como que no entiendo bien ese sentido de por qué no buscas en tu casa si ahí fue donde perdiste la llave. Y dice, aquí hay más luz. No puedo entenderlo bien. Sé que me suena como una parábola y no lo puedo interpretar pues bien. ¿Me podrías explicar esa parte, Patricio, por favor? Puedo comentar, es mi interpretación. Luego, esa historia yo recuerdo que cuando la escuché por primera vez fue como no entiendo a qué se refiere. Y uno la vuelve a escuchar y como que vas tomándole distintos matices, ¿no? Pero básicamente es muy loco, Sergio, que la llave está en tu casa y la estás buscando donde hay luz. Hacemos eso. Nasruddin enseñaba dándote una bofetada directa en tus hábitos habituales. Buscamos la solución constantemente donde es más cómodo, Sergio. Es nuestra realidad. Hay que ser consciente. Por eso digo, hay que saber dónde uno está parado.
Yo busco, efectivamente, yo sé que, como dice José Luis, el trabajo espiritual, el centro, la conciencia, pero yo prefiero seguir buscándolo debajo de una farola. Prefiero, como se suele decir, en vez de trabajar sobre la iluminación, ir a una conferencia sobre la iluminación. ¿Se entiende? Si alguien tiene tal vez algún comentario que a veces aportando desde distintos puntos, se enriquece la sopa y por ahí nos puede servir a todos y a Sergio también, para que escuche distintas versiones. Ok, entonces vamos a darle la oportunidad, que ahora vi la manita de la hermana Emilce y la hermana Clarisa, quizás no tienen algo que aportar o tendrán otra pregunta. Vamos a ver lo que Emilce pase a la sala, por favor. Gracias, Patricio. Sí. Gracias, Sergio. A mí se me ocurre que de algún modo el razonamiento de buscarlo donde hay más luz es un poquito el razonamiento de la mente concreta nuestra. Y bueno, Krishnamurti decía, o Krishnamurti o Radha, no recuerdo, que el problema no es que la mente concreta, cree poder hallar las soluciones a los problemas. Y en realidad esa mente lo que hace es más como que enreda más la cosa. No sé si es exactamente digamos, el cuento que trajiste, Patricio, es muy bello, muy lindo. Es un poquito algo por el borde, digamos, lo que yo estoy explicando, pero tiene que ver. O sea, en vez de buscar en la casa, y la casa somos nosotros, ¿no? Nuestra propia conciencia. Creo que ahí está el tema. Bueno, eso solo. Y por supuesto agradecerte porque realmente creo que fue muy inspiradora y tenemos mucho para ver acá en esta charla. Gracias, Mirce. Adelante, Clarisa, por favor. Pase a la sala. Perdón. En realidad lo que yo iba a comentar es justamente algo similar a lo que ha planteado Emilce y también el hermano. Y es que durante un largo periodo de nuestra evolución, que son muchas existencias, la única luz que conocemos es la de afuera. Y lo que buscamos necesariamente, nos vemos impelidos a buscarlo hacia afuera porque desconocemos que la verdadera luz está en nuestro interior. Y que de alguna manera se parece ser que ese relato lo que está indicando es que este hombre busca afuera porque todavía desconoce la luz interior. Una manera de decirnos, date la vuelta, penetra al interior de tu casa porque allí la vas a encontrar. Porque es otra luz, distinta. Realmente es la verdadera luz. Gracias. Gracias, Clarisa, por tu aportación. ¿Alguien más? Si hay alguna manita que no veo, por favor, ayúdenme. Bueno. No veo ninguna ahora. Ok, no hay más ninguna. Sí, ahora sí. Ahora hay una. Ok, adelante, que la manita levantada porque no la veo. Por favor, ¿quién es Clarisa? Noemí. Hola, sí, buen día, soy Noemí. Buenos días. Gracias, mi niña. Pase a la sala, por favor. Gracias. Yo tengo una pregunta para Patricio. Cuando él dice del corazón, ¿no? Que es el centro de la conciencia espiritual, porque el cerebro es el centro de la conciencia intelectual. ¿Se está refiriendo el corazón a la parte física o también hay como... ¿Qué sería ahí? ¿Es el físico, el corazón físico o es como un nivel de conciencia que uno lo va adquiriendo con el tiempo o en esta reencarnación? ¿Cómo es? Gracias.
físico. De hecho, tenemos abundantes aclaraciones y advertencias de no meditar sobre el corazón físico, porque puede generar hasta inclusive alteraciones eléctricas, arritmias, etc. Lo que está hablando el corazón siempre ha sido un simbolismo, aunque también tiene una zona dentro de lo que sería el aspecto más sutil del individuo. Hay una zona concreta para cada uno de nosotros en la cual podemos centrar nuestra atención, pero no es el corazón físico, para nada. El corazón siempre ha estado en el simbolismo de todas las religiones, y no es solamente el corazón físico, es como decís vos, el centro, y creo que es algo que iremos aprendiendo, es de esos elementos que se van aprendiendo y que realmente son propios del conocimiento esotérico. Entonces, pasito a paso, pero por el momento no confundir el corazón con el corazón físico. Es el centro espiritual, se llama corazón porque está en una zona cercana. Besan nos da unas indicaciones, se pueden buscar, pero básicamente Blavatsky da indicaciones. Puedes investigarlo, inclusive Ramana Maharshi da indicaciones. Puedes investigarlo, pero eso ya queda como para otra charla completamente distinta. Pero sácate de la idea de que es el corazón físico donde uno va a centrar la atención. Nada más. Gracias. Gracias, Clarisa, gracias. gracias por la pregunta, hermana. Por favor, Clarisa, esa la mano la veo levantada. Adelante. Gracias. Sí, es en relación con esto, que tal como apuntaba Patricio, hay mucha enseñanza en toda la literatura teosófica que muestra a qué se refiere este corazón. En el aspecto más elevado, el corazón es Buddhi. Pero durante la encarnación se dice que hay un anclaje de la mente en el cerebro, de manas en el cerebro, y que hay un anclaje de Buddhi en el corazón, en la zona del corazón etérica. Y por eso, cuando se habla del corazón, cuando se habla de lo más elevado en nosotros, se relaciona con la zona del corazón. Tal como ha dicho Patricio, por supuesto no es el aspecto físico, pues que nuestros cuerpos se destruyen con la muerte del cuerpo físico. Sin embargo, lo superior permanece, es en realidad lo que somos. Gracias. Bueno, si no hay más manitas levantadas, yo creo que hemos llegado al final. La Federación Teosófica le da las gracias a Patricio por este momento tan constructivo que hemos tenido hoy domingo 28 de mayo. Has dado una charla maravillosa basada en lo que verdaderamente somos y teniendo la visión de la gran responsabilidad que tenemos cada día. Es una responsabilidad muy alta porque estamos envueltos en un proceso a veces inconsciente, pero que toma conciencia en el proceso. Así es que, Patricio, gracias porque ha sido muy, muy instructiva esta charla. Te agradecemos infinitamente y esperemos que acepte otras invitaciones porque se necesita trabajadores comprometidos para instruir. Estas conferencias pasan al canal de YouTube de la Federación y están ahí dispuestas para aquellos que quieran aprender. Así es que te damos las gracias. No quiero despedir.